Además, a 4 talleres ya se les retiró del padrón por haber cometido faltas graves como extorsión, alterar las bases de datos o utilizar carro madrina, informó Ricardo Caballero. Jalisco está orgulloso de sus jóvenes y a través de ellos se ha recuperado el liderazgo nacional e incluso mundial en diversos ámbitos, aseguró el gobernador Aristóteles Sandoval. Al entregar el Premio Estatal de la Juventud 2017 a 7 galardonados, hizo un llamado a las nuevas generaciones a no deshumanizarse ante el exceso de las nuevas tecnologías. Nos debe de llevar también a cierta reflexión para ser mucho más solidarios, mucho más subsidiarios, ser más sensibles a la realidad que le pasa al de al lado. Hoy más que el mundo virtual, que el número de likes que tenemos, es cómo y qué hacemos por la humanidad, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, por nuestro país. Eso es lo que debemos de entender a través de su liderazgo. Informó Aremi Reyes. Este jueves el Congreso de Jalisco celebrará una sesión extraordinaria para nombrar a los sucesores de los magistrados Juan José Rodríguez y el expresidente del Poder Judicial Celso Rodríguez González, ya que su nombramiento de ratificación por 10 años venció y no procedió el amparo que interpusieron para continuar, expone el presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, Saúl Galito Pesola. Fueron rechazadas de manera tal que no tenemos un impedimento para poderlos nombrar y tomar protesta el día de mañana. Sin embargo, la judicialización siempre viene después, ya lo sabes. En tanto, los diputados locales están reunidos con ministros de la Suprema Corte de Justicia para defender la potestad del Poder Legislativo y nombrar magistrados, informó Juan Carlos Berta Vázquez. Otro fuerte accidente más se registró la tarde de hoy en los cruces de las calles Novelistas y Charles Dickens en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan. Se trató de un vehículo deportivo de la marca Ferrari en color negro que se impactó en contra de una camioneta familiar que terminó volcada. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender a 3 menores que sufrieron solo golpes. Ellos viajaban en la camioneta. El sitio fue asegurado por las autoridades para deslindar responsabilidades. Cabe señalar que en los últimos días es el tercer accidente importante en el cruce. El saldo al momento ha sido de un fallecido, informó Diego García. Ahora, espectáculos con Andrea Casillas. La cadena BBC Radio 2 anunció que lanzará este jueves un sencillo que fue grabado por George Michael antes de su muerte hace poco más de 8 meses. Por su parte, los familiares directos del músico confirmaron que esta noticia es verídica. El cantante Emmanuel celebrará con motivo de la independencia de México el 15 y 16 de septiembre un concierto en Las Vegas, donde será acompañado por mariachi, informó Andrea Casillas. Si es noticia, está aquí. Síganos en redes sociales como 1070 Noticias. Le presentó la información Elsa Marta Gutiérrez. Esto fue Cadena Noticias 1070. Si es noticia, está aquí. Siglas XESP, cuadrante 1070 AM, potencia 25.000 watts. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Somos Noticias 1070, el sistema de noticias multicast que se ve y se escucha en cualquier parte del mundo. Síguenos en las redes sociales como 1070 Noticias. En YouTube como Noticias 1070, porque la información fluye más rápido. Noticias 1070. También Mega Radio Networks. Noticias 1070 presenta. Han pasado millones de años tan solo en un parpadeo. Secretos, historias que esconde el universo. Exploremos juntos con Fernando J. Telles los enigmas del cosmos. Adelante. Hola, ¿cómo están amigos de Enigmas? Estamos aquí en Noticias 1070 comenzando el programa del día de hoy y desde ahorita ya ponemos a sus órdenes nuestros teléfonos que son el 3640-2131, 3641-7414, el teléfono con WhatsApp aquí en cabina, 3319-232409, nuestro Twitter a sus órdenes, @FJ61070. Pues bien, hoy vamos a platicar algo interesante porque hablar de ovnis y sobre todo cuántas cosas no se nos han ocultado, en tanto que los gobiernos siguen haciendo este tipo de, ¿qué será?, ocultamiento sistemático. Y el tema de hoy que vamos a platicar y obviamente compartir con ustedes es el asunto de los choques y caídas de ovnis. O sea, usted dirá, bueno, conozco el terror, sí,
Pero han habido otros y vamos a tratar de internarnos hasta donde podamos de algunos otros que han sido de alguna manera velados o a lo mejor mal investigados o algunos, por qué no decirlo, falsos. Y ese es el punto que vamos a tratar hoy. Bueno, el primer caso que se tiene de un choque de una nave espacial con la Tierra, ovni, como usted le quiere decir, se sitúa nada más y nada menos que en el año de 1897, es correcto, a 3 años de empezar lo que era el siglo XX, en el poblado de Aurora, en el estado de Texas. En esa madrugada de ese día exactamente, una máquina aérea sobrevoló inesperadamente sobre lo que era el centro de la población y en una maniobra brusca fue a estrellarse exactamente en el molino de viento del procurador de justicia de esta localidad, todo en medio de un gran estrépito y volando en pedazos. O sea que una forma de despertar bastante agresiva. Total, pues fueron allá lo que pueden ser pobladores, curiosos, autoridades, y los restos mutilados de un solitario piloto fueron rescatados entre lo poco que quedaba de la nave. Esto se me hace muy interesante. Una junta de emergencia se tuvo que llevar a cabo entre el alcalde de Aurora y el sacerdote local, pues fue llevado a cabo para considerar si este habitante era de otro mundo, y si lo era, se debería enterrarse cristianamente después de una larga discusión. Total que dijeron que sí, que viniera de donde viniera, pues tenía que hacerse esto. Así que lo llevaron al camposanto ahí de esta localidad de Aurora, Texas, y se inhumó este cadáver. Aquí se dice rápido, ¿verdad? Encuentro un piloto de una nave extraña, 1897, lo llego a inhumar, pero no sé, a lo mejor no había la disponibilidad de captar imágenes hoy con las cámaras digitales y los celulares, ni se diga, pero que sepamos, ya no digamos, estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Una fotografía. Ponerse a pensar, lo que voy a hacer un dibujo, le llaman retrato robot, muy a lo que es el asunto detectivesco. No se tiene la idea para decir era humano, más o menos humano, qué características tenía. No, nada más se agarró y se enterró. Perfecto. Una organización de Estados Unidos, llamado el Buró Internacional de OVNI, llevó a cabo una investigación entre los años de 1972 y 1974, en donde fueron encontradas piezas de metal que fueron recolectados del área de la explosión. Con esto se intentaba exhumar los restos del piloto, pero la Asociación de Cementerios de Aurora, Texas, decidió bloquear cualquier intento de perturbar la paz y los restos del extraño ser. ¿No se le hace medio, qué será, tontito, por no decir otra palabra? En ese sentido, o sea, este señor totalmente desconocido, era 1972, habían pasado, ¿qué le dirá usted? Cerca de 75, 76 años. Bueno, pues hay en muchos cementerios personas que son totalmente terrícolas, ¿verdad? Pasa cierto tiempo y si a lo mejor no hay ningún familiar, pues sacan los restos óseos y se van a una fosa común. Pero aquí hubo un algo que puso el freno de mano para no sacar los restos de este ser, que hubiera sido interesantísimo. 1974 se pudo haber hecho una investigación más o menos importante sobre este aspecto. Bueno, el punto está, de lo que se supo después, inclusive esto fue manejado en algunos documentales de las redes que nos llegan, redes de televisión, canales de televisión que nos llegan por cable en diferentes compañías, que había hasta una piedra donde estaba, voy a entrecomillar, mal hecha lo que era la nave, así como si hubiera hecho un niño de kinder, que se dibujaba también el molino de viento que había derribado este objeto, y la habían puesto en calidad que será de como de piedra o de lápida, ¿verdad? Para que supieran esto. Pues ¿saben qué? Hicieron, primero hicieron una maldad, parecen niños de kindergarten, ¿no? Movieron la piedra para otro lugar, porque obviamente era un tipo, no quiero decir de centro de culto, pero sí centro de atracción turística, y la gente iba a ver esto, y total que movieron la piedra, y total, luego la piedra, por arte del bibidi babidi bú del hada de la Cenicienta, se desapareció. Entonces se trató por parte del Buró Internacional de OVNIs de Estados Unidos, que la verdad no sé si sigue existiendo este organismo, de ser muy sincero, no se pudo de bien a bien ya luego reubicar lo que era el lugar físico de esta inhumación. ¿Que hubiera sido interesante? Claro, sobre todo teniendo en cuenta
de que ya se tenía, pues, ¿qué será? Testimonial de personas, testimonial del alcalde de entonces, en 1897 de Aurora, Texas, el mismo sacerdote, que a lo mejor, no sé, ofició una misa de cuerpo presente, o al menos fue y, pues, lo bendijo, le puso agua bendita, vaya usted a saber, ¿no? Cómo son esas situaciones. Pero lo que sí estamos seguros es que era algo tan, no sé cómo decirlo, importante o desconocido, que en vez de proceder con una cierta lógica como pudiera ser hacia cualquier otro resto óseo de cualquier ser humano, aquí esta situación pues totalmente se quitó de una manera rápida para que no pudieran darle seguimiento. Pero sea como sea, en el cementerio de lo que todavía es Aurora, Texas, potencialmente hay un ser venido de otro planeta que está ahí enterrado. Brincamos a lo que es el año de 1949, ya estamos en lo que es el siglo XX. Y el día 12 de octubre del año que acabo de comentar, un columnista de lo que puede ser la vieja guardia o primera guardia de los investigadores del fenómeno OVNI, de nombre Fran Scully, exacto, el mismo apellido de el personaje que hicieron para esta serie de televisión de los Expedientes X. ¿Coincidencias? Vamos a pensar en coincidencias. Fran Scully, este señor, reveló en un libro que se llama en inglés Behind the Flying Saucers, detrás de los platillos voladores, que los militares de Estados Unidos, ellos habían capturado un platillo volador con todo y tripulantes en las cercanías de Alamogordo, Nuevo México. Aquí hay dos cosas. Alamogordo es célebre o tristemente célebre porque ahí se hicieron las pruebas de las bombas atómicas, ¿no? Del Big Boy, famoso, hecho por Robert Oppenheimer, y que luego se detonó uno similar allá en Japón, en Hiroshima. Pero el punto está de que otra vez Nuevo México, ¿no? Tenemos que pensar que el laboratorio de pruebas de Estados Unidos es Nuevo México. Ok, total, uno de los científicos llamado para examinar exactamente este artefacto que se había chocado allí exactamente en este lugar, fue un especialista en magnetismo que fue identificado únicamente como el Dr. G, G-E-E, G. Únicamente se le conoce así y así lo trata en lo que puede ser el libro, el señor Scully. Cuando el Dr. G dejó de trabajar para el gobierno de Estados Unidos, esto es en el año, insisto, de 1949, ingresó a una compañía petrolera de un hombre llamado Silas M. Newton. Pues total, este señor Newton se enteró de su experiencia que tuvo al examinar este platillo volador. Es importante consignar que varios investigadores han determinado que el famoso Dr. G y Silas M. Newton son la misma persona y que este señor nada más y dijo, sí, otra persona, y lo hizo así como de alguna manera para desviar una atención hacia alguien totalmente inexistente. Y esto ha sido consignado por otros investigadores, ya que este último, me refiero a Silas M. Newton, dictó una conferencia en la Universidad de Denver, allá en Colorado, el 14 de septiembre de 1949, sobre lo que le fue supuestamente conferido por este Dr. G. Y vamos a citar parte de lo que fue la ponencia en su momento de esta situación. Él comentó: el gobierno y las fuerzas aéreas de Estados Unidos tienen en su poder un disco volador caído en Alamogordo, Nuevo México, donde realizaban pruebas atómicas, y yo formaba parte de uno de los grupos de investigación de geofísica cuando oímos extraños ruidos como de generadores fallando, pero parecía que se nos venía algo encima. Continuó esta declaración. Después oímos muy cerca, ahora sí, como la colisión de un avión y luego una explosión, por lo que decidimos salir de nuestro campamento a investigar, y lo que vimos pues nos llenó de sorpresa. Allí había una extraña nave y encontramos muertos a dos de sus ocupantes que apenas medían más de 1 metro. Total, a escasos metros también se encontraba una nave semejante en peor estado, pero más grande, y sus 16 pequeños tripulantes estaban completamente carbonizados. Mientras, sigue esta acotación, mientras 2 compañeros corrían a dar la voz de alarma de radio, a través de radio, nosotros continuamos con la inspección. Continúa esta declaración del señor Silas M. Newton. Nos encontrábamos ante criaturas que no eran de origen terrestre. Cuando llegó el ejército y las tropas especializadas que acordonaron la zona y con sus reflectores iluminaron la escena dantesca, pues pudimos apreciar que había un objeto ovalado de una sola pieza, no tiene ninguna costura, es decir, no tenía ningún tipo de soldadura, para que nos vayamos entendiendo. No tenía tuercas, no tenía tornillos, no tenía remaches, y a través de un desgarrón, o sea, una ruptura que tiene exactamente esta nave, exactamente producido por lo que era tal vez el golpe, vimos a una serie de cadáveres
con una vestimenta metálica. Cabe señalar que la trataron esta nave de taladrar, de perforar y nada, no se pudo hacer nada, sino es por que será descabrazamiento, ranura que se había abierto. Vieron exactamente todos ellos, estos seres, como mencionaba yo, de vestimenta metálica, deshechos por el cambio de presión. O sea, vamos a pensar que, no sé, venían acostumbrados a una presión, la que ustedes quieran pensar, y de alguna manera se rompe la nave, se pierde la presión y estos, voy a hacer tal vez un mal ejemplo, quedaron algunos a lo mejor en estado de gelatina por tratar de interpretar las palabras del señor Silas M. Newton, y total, que pues pudieron ver exactamente que este cambio de impresión pues les había afectado mucho a todos. Pudieron entrar, vieron que había paneles con unos cuadrantes y marcadores muy extraños, símbolos también totalmente no reconocibles, y de esta manera pues vamos a pensar qué es lo que estaban viendo en ese momento. Hacemos nuestro primer corte, ¿qué te parece? Estamos aquí en Enigmas platicando esta noche sobre choques y caídas de ovnis. Comuníquese con nosotros a lo que es el 3640-2131, 3641-7414, nuestro teléfono con WhatsApp aquí en la cabina, 3319-232409, nuestro Twitter a sus órdenes, @FJTX1070. Estamos en Enigmas, regresamos a Noticias 1070. ¿Habrá vida similar a la nuestra en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? ¿Cuáles serán los mensajes del universo? Quédate a descubrir estos y otros enigmas por Noticias 1070, la radio que se ve. Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. México es uno de los países más peligrosos, corruptos y pobres del mundo. Esto ya no funciona y el país ya no aguanta más. Ahora tenemos que actuar diferente, sin egoísmos ni protagonismos. Lograr que los partidos nos pongamos por primera vez al servicio de la gente para cambiar el rumbo del país. Esto es el Frente Amplio, la oportunidad de unirnos y sumarnos para cambiar las cosas. Y este es el compromiso del PRD. PRD. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio, porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los 3 mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Llegó la fiesta de los drones. Conócelos, manéjalos y hasta aprende con ellos en una reunión tecnológica. México Drone Fest 2017. Del 7 al 9 de septiembre en Calle 2. Conferencias, talleres, exposiciones, carreras, juegos y simulación. Universidad de Guadalajara invita. Tequila con limón y sal, casi para todo mal. Aquí la historia. En los años 30 hubo una terrible epidemia de influenza en el norte del país y más sensiblemente en el estado de Nuevo León y Ciudad de Monterrey, gracias a que un famoso médico de esta ciudad tenía la sana costumbre de tomar su tequilita con limón y sal antes de los alimentos del mediodía. Aparentemente resistió el ataque de la epidemia y lo atribuyó a su costumbre de beber su tequila, por lo que recetaba a sus pacientes esta medicina. ¡Tequila! México, más de 1000 razones para amar nuestro país. Noticias 1070, somos más que noticias. Continuamos en Noticias 1070 junto con Fernando J. Telles, revelando los enigmas del universo.
Estamos de regreso aquí en Enigmas Noticias 1070. Ya sabe que nos puede sintonizar vía la plataforma www.1070.com.mx. Teléfonos a sus órdenes, el 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp aquí en cabina, 3619-232409, y claro, nuestro Twitter a sus órdenes, @FJTes1070, y estamos hablando sobre choques y caídas de ovnis. Pues antes de irnos al corte, estamos platicando sobre esta declaración de este polémico señor Silas M. Newton, que según él decía que un señor llamado o conocido como Dr. Gee, pues le había conferido una serie de datos y de informaciones muy importantes. Total, ahí hemos llevado su declaración hasta que habían visto por dentro la nave con cuadrantes, símbolos totalmente como ideogramas que no pueden interpretar. Y sigue la declaración del señor Newton y comenta: la nave tenía un diámetro de 30 metros, una cabina de 440 metros y una torre de 1.80 metros. Pero la mayor sorpresa nos guardaba en la nave a unas decenas de metros, cuando encontramos una tercera nave, fíjese usted, con 2 tripulantes vivos. Eran pequeños seres que nos hacían señales como para que les ayudáramos a salir. Pero cuando se procedió a taladrar un agujero en lo que parecía ser la puerta, pues habiendo fallado otros métodos para poder abrir, comenta el señor Newton, los seres se mostraron totalmente asustados y tarde descubrimos la causa, ya que el aire de la Tierra, voy a decirlo así, había penetrado por un agujero y los 2 seres habían perecido. Hablando claro, no sabemos qué tipo de atmósfera ellos utilizaban para poder respirar. Total, uno de los cadáveres fue llevado a un laboratorio de Washington y apenas se pudo comprobar que era antropomorfo, es decir, como parecido a lo que eran los seres humanos. Pudieron también checar en el aspecto de la nave que era una solidez que había resistido esta nave hasta cerca de 10.000 grados centígrados. Bueno, el periodista Frank Scully, que fue el que consigna en su libro Más allá de los platillos voladores, Behind the Flying Saucers, supo que habían existido 2 choques más de platillos voladores en el estado de Arizona, y que claro, pues se encontraban también en un lugar totalmente desconocido del gobierno de Estados Unidos. Uno de estos ovnis había caído cerca de un campo de pruebas y era de iguales características al que habían encontrado, o mejor dicho, a los que habían encontrado en el Alamogordo, que estos tenían, estamos hablando de los de Arizona, tenían 16 pequeñas criaturas como tripulación. Otro había sido encontrado en las cercanías de Phoenix, Arizona, otra vez en ese estado, y un objeto mucho más pequeño para 2 tripulantes que se encontraban también muertos. Total, ese tipo de cosas, imagínense ustedes, pues nos hacen pensar en lo que pudiera ser definido como ruido de fondo. Es decir, siempre he comentado y he compartido con ustedes, amigos de Enigmas, que o estaríamos en un planeta de locos o todos mentirosos. O sea que este tipo de información, y viniendo de una época que será finales de la década de los 40, esto se me hace muy interesante porque como que viene menos contaminada, menos maleada, y debemos de entender que de alguna manera pues tuvo algún origen de lo que puede ser verdad o verdades de esto que estamos compartiendo. Total, sigue hablando el señor Newton y considera que son casos que deben de ser. Bueno, pero hay otra situación interesante. Se ha hablado también de estos casos que no han sido de alguna manera bien ventilados en la opinión pública o en el ambiente de los investigadores del fenómeno ovni, sobre un ovni y su tripulante que habían caído aquí en nuestro país, en México. Por una extraña coincidencia, un día después de la conferencia que dictó el señor Dr. G. Newton, le pongo G. Newton porque no sabemos si es el que está de alguna manera haciendo el doble papel, un hombre de negocios de Los Ángeles, California, de nombre Ray L. Dimick, llamó a los periódicos afirmando que él había visto los restos de un platillo volador y el cuerpo de 23 pulgadas de alto del piloto. Esto, ¿dónde era? En unas instalaciones militares cerca de la Ciudad de México. Ojo, Ciudad de México. Según parece, un disco volante se había estrellado en una montaña cercana a esta ciudad y que el aparato iba tripulado por un piloto enano, así lo menciona este informe, de 60 centímetros de altura, y él había visto los restos de un disco de 19 metros de diámetro, hecho este objeto o este disco de un material mucho más ligero que el aluminio y que estaba siendo movido al parecer por 2 motores. El cuerpo del tripulante fue recogido, fue embalsamado por un estudio científico y hasta ahí terminan las cosas. ¿Dónde fue?
pues no hay mucho que pensarle, ¿verdad? Se lo llevaron a Estados Unidos. Esta situación, aparentemente comentada por Ray L. Dimick, me hace pensar en dos cosas. Hay una foto en los libros clásicos de ufología que se ven a dos agentes así como estilo FBI de la época de los 40, así de sombrero estilo Juan Orol y gabardina, ¿verdad? Así, muy estilo Dick Tracy. Y están agarrando a un ser pequeñito que al parecer es un ser parecido al que estaba describiendo en esta parte de México. Total, luego se dijo que esta foto había sido un engaño, qué raro. Un engaño en donde habían agarrado un simio, pobrecito animalito, lo habían rasurado y lo habían pintado de color plateado y le habían puesto un pequeño calzoncito como de baño. Y entonces decían que eso era un extraterrestre. Pero, insisto, esto está consignado y lo pueden ver a lo mejor en internet o en libros de alguna manera de los clásicos que se tienen en algunos lugares. Y de alguna manera, pues esto definitivamente, pues no estamos hablando, por así decirlo, de una superevidencia. Me hizo pensar lo siguiente también cuando estábamos preparando ese programa para todos ustedes. Hay una revista inglesa que todavía se sigue editando, que yo diría que es la decana mundial, que se conoce como Flying Saucer Review, revista de platillos voladores, FSR, metas internet, FSR, y ahí la va a encontrar seguramente la liga o link para encontrarla. Y yo tuve el gusto de conocer a un señor que tenía desde el volumen 1, número 1, o sea que era una biblioteca de veras valiosísima. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque definitivamente en una de las portadas de la Flying Saucer Review de Inglaterra, en su momento fue de alguna manera editada por el profesor Gordon Graydon, sale una portada de un caso supuestamente en México y se ve como un periodista que se acerca a una casa de campaña. Es un dibujo de la portada. Se ve un ser que está dentro y se ve un policía militar mexicano, ¿verdad? Que viene y que diciendo, no, usted no se acerque, no vea nada. Entonces, tal vez, insisto, estos yo llamaría siempre ruidos de fondo importantes. Vamos a encontrar que tenemos que de alguna manera seguir buscando. Claro, ya estamos en el siglo XXI. Pero ¿cuántos pendientes que de alguna manera no fueron totalmente investigados, pues siguen todavía en esos cabos sueltos de la ufología, tanto mexicana como también de la ufología internacional? Pero hay una cosa interesante. Vamos a regresar ahora a hablar de un dato aportado por uno de los pioneros de la investigación OVNI en España, don Antonio Rivera Jordá, que en paz descanse, en donde él escribió un libro fascinante, lo puede buscar usted tal vez, como dicen ahorita, en físico, o lo puede buscar en electrónico, se llama Las máquinas del cosmos. Bueno, don Antonio Rivera, exactamente en el capítulo primero del libro, Las máquinas del cosmos, comienza con un interesante comentario que sobre los ovnis llegó a exteriorizar el expresidente de México, Miguel Alemán Valdés. Esto que consigna Antonio Rivera, esto se hizo a sazón de una visita que hizo a México el general Dwight Eisenhower, entonces presidente de los Estados Unidos de América, y le comentó a su homólogo en funciones, Miguel Alemán Valdés, que en una gira que hacía en 1954 por el suroeste de la Unión Americana, le mostraron un disco volador y los cadáveres de 16 de sus tripulantes, que eran pequeños humanoides, y todo esto había sido guardado con absoluto secreto en una de las bases de ahí de Estados Unidos. El presidente alemán agregó que viniendo de una persona tan importante, pues no ofrecía la menor duda sobre estos hechos. Tomo este dato en relación a que en 1976 se liberó un documental en Estados Unidos, y creo que lo pueden encontrar ustedes también en internet, que se llama OVNIs Pasado, Presente y Futuro, UFO Past, Present and Future, del señor Robert Emenegger, así lo van a encontrar, Robert Emenegger. Y entonces aquí lo interesante está del documental, que al final del mismo aparece un momento supuestamente de un encuentro que hubo en un momento de la historia de Estados Unidos, en donde se ve que un ovni baja a una base de Estados Unidos, presumiblemente al sur de la Unión Americana, y que al llegar ahí baja y se entrevista con personal, digamos, militar, en este caso
¿por qué no decirlo?, con el presidente, en este caso Dwight Eisenhower. No sabemos si realmente eso sea verdad, pero sea como sea, pues sabemos nosotros que cuando, como dice el dicho, ¿no?, que cuando el río suena agua lleva, pero son aspectos que todavía quedan como entre negritos del arroz, ¿verdad?, y puntos que todavía quedan por aclarar. Según nuestro siguiente corte comercial, estamos aquí en Enigmas platicando con todos ustedes sobre el asunto de choques y caídas de ovnis. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319232409 y nuestro Twitter @FJT1070. Estamos en Enigmas, regresamos aquí a Noticias 1070. Que fueron los grupos de nómadas que aprendieron a leer los movimientos de las estrellas, quienes pudieron sobrevivir ya que descubrieron los enigmas, la clave del conocimiento cósmico. Continuamos. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez. Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Somos alrededor de 2,000 empleados directos y unos 8,000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De lunes a viernes, en punto de las 11 de la noche, iniciamos nuestro recorrido en uno de los viajes más esperados a través del tiempo. Desempolvando el vinil. A 45 revoluciones por minuto. Años de música que se han convertido en un estimulante para recobrar la memoria. A 45 revoluciones por minuto. Revelada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya es investigada. Internacional. El Parlamento Autónomo Catalán admitió hoy a trámite la ley de referéndum que regularía la consulta que el gobierno de Cataluña tiene previsto celebrar el 1 de octubre sobre la independencia de esa región española y que el gobierno de Madrid considera ilegal. Somos más que noticias, le informó Jessica Orozco Ruiz. Si es noticia, está aquí. Somos una realidad, haciendo radio de contenido. Noticias, espectáculos, deportes, salud, entretenimiento, música. Noticias 1070. Una verdadera opción al informarte. Oportuna, veraz, completa, actual. Para todo el mundo. XESP 1070 AM, 25,000 watts. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Noticias 1070. El sistema de noticias multicast que se ve y se escucha. Síguenos en las redes sociales como 1070 Noticias. En YouTube como Noticias 1070, porque la información fluye más rápido. Noticias 1070, también. Mega Radio Networks. ¿Habrá vida similar a la nuestra en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? ¿Cuáles serán los mensajes del universo?
Quédate a descubrir estos y otros enigmas por Noticias 1070, la radio que se ve. Seguimos aquí en Enigmas, estamos aquí en Noticias 1070 platicando hoy con todos ustedes sobre el asunto de los choques y caídas de ovnis, algunos que no sabíamos. Total, que se puede usted comunicar aquí con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp en cabina 3319-232409 y nuestro Twitter a sus órdenes, @FJT1070. Pues bien, vamos a hacer un tipo de paréntesis, porque uno, a manera que va investigando cosas, se entera de situaciones que uno no sabía, y todo parece indicar, vamos a manejarlo así como al calce, que en México, en nuestro país, en el estado de Sonora, en 1961 cayó algo, pero ¿saben qué? No fue un ovni. Al parecer fue un satélite ruso que algunas fuentes citan como que fue el Sputnik número 7. Este dato nos fue dado y conferido por el técnico en aviación Alfonso Salazar Mendoza, que es también un ávido, antes decíamos que eran ratones de biblioteca, ahora es ciberratón, ¿verdad? Y él encontró esta situación y nos convidó esta, ¿qué será?, vivencia. Que un buen día el amigo Alfonso Salazar fue a revalidar su licencia aeronáutica, él es técnico en aviación y piloto, y pudo conocer un controlador de tráfico aéreo de nombre Jesús Nava Espíndola. Él, don Jesús, una persona de gran experiencia en el peligroso oficio de guiar los aviones por el espacio aéreo mexicano y en cualquier lugar, claro está. Y dentro de una media charla, platicando, y él llegó a conferirle una historia sabiendo que también era un investigador del fenómeno ovni y de cuestiones espaciales. Resulta que el padre de Jesús Nava Espíndola había trabajado en la aduana central de Pantaco, allá en la Ciudad de México. Él se encargaba de revisar todos los envíos que llegaban a ese lugar, pero una madrugada a principios del año de 1961, recordemos la fecha, es muy importante, llegó como todos los días a su turno, pero le llamó la atención que el arco de la entrada de la aduana había sido derribado la noche anterior. Voy a entenderlo, o vamos a entenderlo así, o sea, un arco de entrada, luego tuvo que quitarse porque se metió algo demasiado grande y era obligatoriamente pues tenerlo que remover del paso. Por tal razón, en este caso, al llegar a su oficina, el papá de Jesús Nava Espíndola le preguntó a su jefe en funciones: oye, ¿por qué quitaron el arco? ¿Por qué lo derribaron? A lo que le dijo simplemente: ven, sígueme. Así que salieron de la oficina y llegaron a uno de los patios de esta aduana de Pantaco, donde se descargaban los envíos para luego acercarse a un gran tráiler que se encontraba estacionado, cubriendo su contenido con una gran lona, y pudieron apreciar que el vehículo se encontraba vigilado por varios soldados. Al verlos, les prohibieron el paso, pero los empleados se identificaron como en efecto eran trabajadores de la aduana, argumentando enfáticamente que ellos tenían autorización gubernamental para revisar cualquier carga que estuviera en esa zona federal. Era una zona federal. Así las cosas, lo dejaron pasar, y al acercarse al tráiler, el jefe de Nava Espíndola levantó la lona para que pudiera ver lo que se encontraba ahí oculto. Era un gran objeto en forma de bellota textual, que a un lado tenía las letras CCCP, o sea, las siglas de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero en lo que era el idioma ruso, acrónimo que significaba esto que acabamos de platicar. Y hay que recordar que estábamos en 1961, en plena Guerra Fría. Técnicamente estaba la carrera espacial entre lo que era la nación de la Unión Soviética con Estados Unidos. Al estar observando, el jefe del señor Nava, padre, le informó que se trataba de una cápsula espacial rusa que había caído en el desierto de Sonora y que el gobierno estadounidense había solicitado al presidente, fíjense, al presidente Adolfo López Mateos, que buscaran al objeto caído del cielo, ya que pensaban que podría tratarse un arma nuclear soviética. Así que el gobierno mexicano informó y ordenó al ejército, a su vez, de aquí de nuestro país, que realizara la búsqueda y la recuperación de esta cápsula soviética caída en territorio nacional. Y asimismo se le indicó al señor Nava, padre, que lo que había visto y los documentos que iba a leer y firmar eran totalmente secretos, por lo que no debería de informar a nadie sobre este caso. Al amanecer, un grupo numeroso de personas llegó a la aduana para escoltar al gran tráiler,
con su secreto con rumbo desconocido, por lo que su destino final sigue siendo hasta ahorita un enigma. Revisando la historia del programa espacial soviético, ¿se acuerdan que hace una semana curiosamente platicamos sobre los cosmonautas desaparecidos en el espacio? Cosmonautas de Rusia nada más. Hay que recordar que pues esas primeras cápsulas espaciales fueron puestas en órbita terrestre, las famosas Vostok. Recordemos que Vostok en ruso es Oriente. Y posiblemente lo caído en el desierto de Sonora hubiera sido una de estas cápsulas en tripulación. Podemos pensar pruebas o algún experimento que no podemos ni siquiera imaginar. Pero aquí podemos hacer una reflexión y preguntarnos, a ver, ¿cuántas cosas venidas o caídas del espacio han sido recuperadas por el ejército mexicano para luego mandarlas a otro lugar? ¿Acaso a nuestros vecinos del norte, que es lo más seguro? Pero desde el 4 de octubre de 1957, que la Unión Soviética lanzó al primer satélite artificial construido por el hombre, el llamado Sputnik, compañero en ruso, los soviéticos siguieron lanzando más satélites cada vez más pesados porque se iba incrementando el equipo de investigación. Entonces, por los datos que fueron investigados, se piensa que el artefacto caído allí en Sonora en 1961 se trataba del Sputnik número 7, que era un antecesor de las naves Vostok, que iban a permitir poner a un cosmonauta en órbita terrestre, por lo que estamos hablando de que seguramente era una nave espacial muy grande, una nave prototipo, una nave especial para poder saber esto. Pero otra teoría apunta a que lo caído en el territorio sonorense hubiera sido decimos que es el Sputnik 7, pero que también era conocido como Tsialev Sputnik 4. Tsialev significa pesado en español, o sea, un satélite Sputnik que es pesado, Saslevi. Primer intento soviético de lanzar una sonda espacial, ¿saben a dónde? Al planeta Venus. Realmente siempre fueron muy aventurados estas personas. Ahora comprendemos que la palabra Tsialev significa, nos habla de un aparato pesado y que contaba en su peso, imagínense usted, valga la redundancia, 6.484 kilogramos de peso, 6 toneladas y media, y que había sido puesto el día 4 de febrero de 1961 a bordo de un cohete lanzador SL-6A2 y dando una solamente la vuelta a la Tierra y bajando, ¿verdad? Este lanzador SL-6A2 llevaba una cuarta etapa, un cohete de tipo Molinja, significa relámpago en ruso, que era el responsable de sacar a la sonda de la órbita terrestre para dirigir al planeta Venus, el segundo que ocupa con relación a lo que es exactamente el sistema solar. Pero la ignición falló debido a un error del reloj de a bordo, por lo que las fuentes oficiales dijeron que el satélite permaneció en órbita, aunque realmente lo que sucedió y ocurrió fue que dicha falla impidió realizar la maniobra de inyección Tierra-Venus, causando que la sonda cayera sin remedio en el estado de Sonora, aquí en nuestro país. La sonda espacial estaba compuesta por una plataforma orbital y una sonda similar a la que iba a descender en Venus. O sea, se me hace fantástico. 1961, no contentos ni tranquilos de lanzar una sonda espacial por primera vez al vecino planeta, iba a llevar un vehículo que pudiera avenusar, si así se me permite decirlo. Entonces, estas sondas, que luego serían llamadas por parte de Estados Unidos Venera es Venus en ruso, pues iban de alguna manera a abrir lo que era esta primera situación de poder explorar el espacio. Pero, sea como sea, esta nave espacial estuvo ahí en la aduana de Pantaco, Ciudad de México, y una madrugada de febrero de 1961, pues prácticamente se fue. No se supo absolutamente nada de esto, y es una de las cosas que a veces nos llama la atención, porque como que ese tipo de leaks, como Wikileaks, ¿verdad? Leaks o filtraciones, pues esto nos permite pensar de que cuántas cosas, amigos de Enigmas, no sabremos, y si acaso no podemos siquiera imaginar lo que estamos de alguna manera tratando de descubrir, pues ahora sí, con las pequeñas fugas, confusiones o declaraciones, en este caso, que de familia a familia o a personas ya de la tercera edad, que ven a lo mejor cercana a su muerte, pues lo confieren a algún amigo o algún familiar. Según nuestro último corte comercial, estamos aquí en Enigmas platicando con ustedes aquí en Noticias 1070 sobre choques y caídas de ovnis. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp en cabina 3319-232409, nuestro Twitter, @FJT1070. Regresamos aquí a Enigmas.
Continuamos en Noticias 1070, junto con Fernando J. Telles, revelando los enigmas del universo. Ya me vi. Yolanda Barroso, conductora de Radio Noticias 1070, ya se vio en la mega casa. A la mega casa no le falta nada. Me encantaron las recámaras, están súper lindas. ¿Qué decir del desarrollo? La vista está hermosa, llena de áreas verdes. Ya me vi escuchando la música de rock que tanto me gusta, disfrutando el comedor. ¿Y tú, ya te viste? Escucha nuestras emisoras, mantente pendiente a los establecimientos participantes, porque con tan solo escuchar y comprar puedes ganar la mega casa. La mega casa. Encuentra tus boletos en Deco Estilo Muebles e Itálica Home, Federalismo Norte 139 entre Reforma y Garibaldi. Unlimited by OP, la joyería de moda en México. Real Center y Plaza Forum Tlaquepaque. Los Milagros de Dalila, Andes, los burritos de Moyagua, Jalisco. Ya son 4 años y vamos por más. Bases, mecánica, patrocinadores y dónde comprar para obtener tus boletos están en www.lamegacasa.com. ¿Quieres tener tu casa propia? Marca 3615-2424. Búscanos en Facebook como Grupo San Carlos. Permiso Segov de GRTC /1085/17. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos 5 años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Somos Radio Noticias 1070. Estamos en el 1070 de amplitud modulada. ¡Salud! Es quizás la bebida más conocida y representativa de México en el mundo, el tequila. Aseguran que el mejor lugar para tomar tequila está en el DF, en Garibaldi, lugar donde se encuentra el único museo abierto a las 12 de la noche en México, el Museo del Tequila y el Mezcal, un lugar al que tienes que ir por lo menos una vez en tu vida. Claro, después de tequila, la tierra que le da nombre a esta bebida espirituosa, bebida de Dios. Un agave tarda entre 8 y 12 años en estar listo para producir tequila. El proceso es el siguiente. Se le quitan las hojas a la planta hasta dejar solamente el corazón, similar al de la piña. A continuación, se cuece, se muele y se deja fermentar. La persona que lleva a cabo esta labor recibe el nombre de jimador. Dicen los expertos que un tequila 100% de agave, que no pasa por ningún proceso químico, jamás causará cruda. Garantizado. México, más de 1000 razones para amar nuestro país. Noticias 1070. Somos más que noticias. Se dice que fueron los grupos de nómadas que aprendieron a leer los movimientos de las estrellas, quienes pudieron sobrevivir ya que descubrieron los enigmas, la clave del conocimiento cósmico. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Enigmas, en Noticias 1070, platicando este miércoles sobre el asunto de los choques y caídas de ovnis. Ya sabe que está a sus órdenes nuestros teléfonos, que son el 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319, y claro, nuestro Twitter @FJTis. Y claro, recuerdo que lo invito a que vea y se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hay cosas muy interesantes que estamos subiendo, Fernando J. Telles, así que se los dejo de tarea. Pero vamos a regresar ahora a un caso. Para mí lo dejé aquí al final para poder compartir con todos ustedes sobre el asunto exactamente del evento conocido como el evento de Coyame allá en Chihuahua. Pues miren, según esto, y esto es muy importante para mí, el 25 de agosto de 1974, quede muy claro el año, a eso de las 10 de la noche con 7 minutos, de acuerdo a un investigador de nombre Vince Johnson, un objeto volador no identificado colisionó con un avión civil sobre el desierto de Coyame en esa noche del 25 de agosto a las 10:07 minutos, y el radar de la Defensa Aérea de Estados Unidos detectó un objeto desconocido en el área del Golfo de México que se ve desplazado a una velocidad de 4.500 km por hora,
a una altitud de 75,000 pies en un curso que interceptaría al territorio de Estados Unidos, cerca de 40 millas al sureste de Corpus Christi, allá en Texas. Total, después de un minuto de observación, el objeto desaceleró, dando una vuelta repentina de 290 grados y empezó a descender, o sea, no era nada que pareciera un avión. Inició un descenso en pendiente lenta con dirección al espacio aéreo mexicano a 64 kilómetros al sur de Brownsville, allá en Texas. El radar lo siguió, estamos hablando del radar estadounidense, hasta un punto cercano a la ciudad de Coyame, allá en Chihuahua, y no lejos de la frontera de Estados Unidos, en donde el sitio es el sitio donde al parecer hubo este tipo de colisión. Su descenso del OVNI fue escalonado, o sea, fue como si fuera escalerita, no en curva ni en línea recta, y manteniendo cada nivel por espacio de 5 minutos. A 5 minutos se bajaba un peldaño de la escalera, si se me permite decirlo así. Y el objeto fue seguido por dos diversas radares de diferentes instalaciones militares de Estados Unidos. Uno de ellos era el radar civil de Brownsville. Y total que de momento desapareció. Para no hacer cuento muy largo, todo parece indicar que sí, definitivamente chocaron, o sea, impactaron el OVNI con una avioneta. Y esto cayó ahí en el desierto exactamente de lo que es México, nuestro país. Al parecer, esto lo supieron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Al parecer también se enteraron las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y fueron exactamente voy a decirle, batallón mexicano a tratar de recuperar este objeto. Llegaron, pero al parecer empezaron a manipular los seres, empezaron a manipular los restos de la nave, y al parecer algo les sucedió, en pocas palabras, se murieron. O sea, mejor no llegaron con una protección lo suficientemente necesaria y de alguna manera adecuada, y murieron por haber, no sé, aspirado o tocaron algo que se ingresaron a algo a través de su piel, no sabemos. Pero el asunto está de que 4 helicópteros allá de Estados Unidos, 3 Huey y uno muy grande, el Sea Stallion, llegaron exactamente también a revisar esto. Y resulta que los soldados de Estados Unidos, tal vez más precavidos, no sé cómo decirlo, llegaron con vestimenta de aislamiento biológico, no sé, y llegaron y encontraron exactamente al OVNI, vieron a los seres, y a todo lo que eran pues los militares de nuestro país estaban pues muertos, hablando claro. Total, que al darse cuenta de esto, lo que hicieron fue llevarse todo lo que es el material, llamémoslo del choque, vamos a hablar del material extraterrestre para que nos entendamos, y que al parecer los restos de lo que hubiera sido la avioneta, los restos de los soldados mexicanos, pues juntaron todo y utilizando un potente explosivo, lo detonaron y lo hicieron desaparecer. También se dice supuestamente que todo el material que rescataron de origen extraterrestre fue llevado a la base aérea de Wright-Patterson para que fueran checados. Curiosamente, también es una base celebérrima sobre cuestiones de ovnis. Total, el asunto está que así de simple, pues sucedió este caso de Coyame. Pero aquí viene el punto y quiero recordar la fecha, 25 de agosto de 1974. Miren, hablando de aspectos de gobierno, en nuestro país estaba en funciones de presidente Luis Echeverría Álvarez. En esa época, pues estábamos en activo en lo que era la investigación OVNI allá en la Ciudad de México. Y obviamente hablo del año 76, pero hemos compartido con ustedes lo que era el evento de Carlos Antonio de los Santos Montiel en 1975, el evento de Rafael Pocheco Pérez, que ya lo tratamos aquí, en 1976. En esa época, que quede muy claro, había una conexión muy buena con lo que era exactamente el hecho de el Pedro Ferri Santa Cruz, que estaba al pendiente de todo esto de los ovnis. Y les voy a decir una cosa totalmente sincera, mis estimados amigos. No hubo forma, no se supo nada de lo que había ocurrido. Así como les platiqué lo del asunto del Sputnik 7 en 1961, que ahí sí fue un cover-up total para que no se supiera exactamente lo que estaba pasando, encontramos de que había una situación muy fuerte. ¿Por qué? Primero, el OVNI
choca con la avioneta y caen, muy bien. Llegan lo que es el ejército mexicano, correctamente. Pero luego, por razones que a lo mejor no están muy claras, llega este ejército y ahora sí, en total flagrancia de la soberanía nacional, no dijeron agua va, no pidieron permiso, entraron, se dieron el material y lo que estoy diciendo yo, avioneta, no sé, voy a pensar que había jeep, todo lo que eran los vehículos con los que se acercaron supuestamente en esta historia del ejército mexicano fueron destruidos con un alto explosivo. Se ha hecho documentales de esto, se han hecho expediciones para buscar pedazos supuestamente de lo que es el OVNI o a lo mejor de la avioneta o de los vehículos militares, no sé, no se encontraron nada. Pero aquí el punto, mis estimados amigos, que quiero compartir es que ese momento no lo leímos, lo vivimos, no hubo ninguna filtración que hubiéramos podido saber de que, mira, es que pasó esto o fue ocultado por ese lado, no. Y obviamente teníamos desde entonces muy buena comunicación con los medios de comunicación, valga la redundancia, en esa época era periódicos, teléfonos, radio, todo esto, y sobre todo con don Pedro Ferriz Santa Cruz, y en ningún momento ni él mismo llegó a manejar esto. Han habido muchas personas en donde se han referido a este caso y hay una conclusión que se llega, así de simple, es falso. Pero el asunto está de que si esto hubiera sido verídico, hubiera sido veraz, no se sabe dónde salió la información, se los aseguro. Así que, si de por sí ya tenemos bastante con todo lo que se nos desinforma, lo que dicen de los elementos confusionógenos, como para que ahora surja esta situación. Entonces, el caso Koyame ha sido manejado por muchos medios en diferentes tipos de cadenas de televisión, tanto mexicanas como extranjeras, pero el contexto que lo traemos aquí para con todos ustedes es decir que es la fecha más cercana a lo que es el año 2017, y desde entonces para acá no sabemos absolutamente nada de otra caída de ovnis, pero hay que consignarlo y obviamente si sabemos algo lo vamos a compartir aquí con ustedes. Se comunicó, vamos a checar las llamadas, se comunicó Ernesto Villaseñor, saludos, le pregunto si ya vio la película Negación Oficial. Sí la tengo y sí la vi, y es más, no lo va a creer, no sé si la tengo en Betamax, ¿se acuerdan del Betamax? O la tengo en VHS, pero es una película muy buena. Official Denial, ustedes lo pueden encontrar no en internet o comprar en algún videoclub, lo que sea, pero sí la hemos visto. Ernesto ya nos ha mencionado sobre esto y no es un documental, es una película que de alguna manera ha sido dramatizada, pero nos habla exactamente de cómo se maneja esta situación de los OVNI, tanto en Estados Unidos como también en el mundo. Ya nos tenemos que ir, así que muchísimas gracias por su atención. También agradezco a mi productor Juan Pablo Cortés, a nuestro operador en cabina Héctor Segura. Hoy nos acompañó en los teléfonos Queta Jiménez, la güera linda, así que también ella estuvo aquí con nosotros. A usted, insisto, su sintonía, ya sabe, insisto, si usted quiere saber algo más de lo que hemos hecho, ya son 48 años, ya lo tiene, me asusté, 48 años de estar investigando el fenómeno OVNI. Entre a YouTube, suscríbase y vea el material que tenemos exactamente ahí, como Fernando J. Telles. Muchas gracias, soy su amigo y servidor y espero contar con esta misma sintonía el próximo miércoles aquí en 1070 Enigmas. Que tenga usted una excelente noche. Siglas XESP, cuadrante 1070 AM, potencia 25,000 watts. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Somos Noticias 1070, el sistema de noticias multicast que se ve y se escucha en cualquier parte del mundo. Síguenos en las redes sociales como 1070 Noticias. En YouTube como Noticias 1070, porque la información fluye más rápido. Noticias 1070. También Mega Radio Networks. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Ahí conoció a ingenieros especialistas mexicanos. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Que compañías tan importantes como esta inviertan en México es porque han encontrado un país atractivo para la inversión.
En México hemos encontrado mucho talento. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología, invirtiendo más en educación, en investigación e infraestructura científica. Hoy las empresas mexicanas y extranjeras encuentran en México un lugar seguro para invertir y crecer. Se trata de inversiones que generan empleos, pero lo más importante, oportunidades de trabajo para los jóvenes. De hecho, estamos por alcanzar, por primera vez en la historia, 3 millones de empleos generados en un solo sexenio, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. A continuación, el siguiente espacio radiofónico es pagado. El contenido total y editorial del programa, así como sus anunciantes, no son responsabilidad de Grupo Mega Radio Guadalajara. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Alma de mujer y vida. Lo que desearé tu alma, eso haré por ti. Queridos amigos, les damos la bienvenida a su programa de radio La Luz del Mundo, el Evangelio. A todos ustedes les decimos la paz de Cristo Jesús sea en sus corazones. Muy buenas noches, queridos amigos, una noche lluviosa, fresca. Estamos transmitiendo a un costado del Templo Internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, al cual le hacemos una invitación. Visítenos estos días, que también estamos ya de fiestas. Usted va a ver cambios en la hermosa provincia, cambios en la glorieta, cambios en la calzada Dr. Samuel Joaquín Flores, pero va a haber una alegría enorme. Le invitamos a que sea usted también parte de estas fiestas, así como también le invitamos a que sea parte de este su programa de radio La Luz del Mundo, el Evangelio. 3770-2025, línea directa en cabina. Tenemos aquí en Controles Master a Mari Moreno. Mari, gracias por estar con nosotros, así como también en redes sociales se encuentra con nosotros Josué Mejía. Te agradecemos, Josué, que estés con nosotros. En líneas telefónicas también va a encontrar usted a Josué Mejía, 3770-2025, así como también le enviamos un saludo muy especial a todos aquellos que nos sintonizan a través de la 1070 de AM Radio Noticias. A todos ustedes, queridos auditorios, le decimos bienvenido y la paz de Cristo sea en su corazón. Permítame enviar un saludo muy especial a la Penal Puente Grande, Preventivos, Sentenciados y Femenil, que todos los días nos sintonizan los 3 lugares. La paz de Cristo sea en sus corazones, así como también hasta Capilla de Guadalupe. Dios los bendiga por estar con nosotros esta noche. Esta noche tenemos un tema muy interesante. Un evangelio ejemplar. Este va a ser el tema, y para esto se encuentra con nosotros un invitado especial. El ministro se encuentra con nosotros, Amado Blanco Gómez, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo. Ministro, buenas noches y bienvenido. Gracias, Moisés Mejía. Agradezco a todo el personal técnico, a todos los que hacen posible esta transmisión, y por supuesto envío un saludo a toda la audiencia que seguramente estarán interesados en este programa, que pues es un programa que lleva beneficio a todas las personas, un beneficio tanto espiritual como material. Le agradecemos, ministro, que esté con nosotros para desempeñar ese tema tan interesante que ha sido de su sugerencia, querido auditorio. Les han pedido, bueno, ¿y cuál es el verdadero evangelio ejemplar? Bueno, esta noche se va a desarrollar este tema. Pero antes permítame decirles también que el ministro Amado Blanco Gómez es apologista. Hace pocos días también terminó de escribir un libro, bueno, así que es 2 libros. Usted es escritor y este libro se les recomendamos para que adquiéralo. Todo lo que concierne a la apologética, y pues quiere conocer usted todas estas partes, pues este libro ya está escrito por el Amado Blanco Gómez, ministro de la Iglesia Luz del Mundo, para darle a conocer verdaderamente todo lo que es el Evangelio. Ministro, ¿nos podría dar una definición del Evangelio? Por supuesto, Moisés. El
algo que muchos de nosotros ignorábamos desde hace mucho tiempo. En lo que a mí se refiere, yo nací en el seno de la Iglesia Católica y me convertí a la Iglesia a la luz del mundo a la edad de 16 años. Para serte sincero, yo ignoraba el significado de la palabra evangelio. Cuando leía a los miembros de la Iglesia vestir de largo, estoy refiriendo al género femenino, les decíamos aleluya, les decíamos evangelistas, sin saber el verdadero significado de la palabra evangelio o evangelista. Sin embargo, a través del tiempo me convertí a esta maravillosa iglesia que está diseminada en más de 54 países y que la conformamos gente que pues hemos experimentado una paz interior, una enorme felicidad, un sentido de pertenencia y, por decirlo así, somos felices tanto espiritualmente como materialmente. Doy respuesta a tu pregunta. Es la interrogante de todo el mundo. ¿Qué es evangelio? La palabra evangelio es una transcripción del sustantivo griego que significa evangelión, que a su vez quiere decir buenas nuevas. Gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud, del pecado. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, no solo se expresa en forma de sustantivo, sino también en forma verbal, evangelizo, que quiere decir proclamar o anunciar el Evangelio. En el siglo XVIII solo aparece el verbo de su sentido secular, tratar buenas noticias. De ahí encontramos una enorme información que por cuestión del tiempo no podemos entrar en detalles, pero a grandes rasgos, en una forma sintetizada, esto significa el Evangelio, alegres nuevas de salvación o buenas nuevas de salvación. Ministro Amado Blanco, el Evangelio, usted no está hablando de que el Evangelio son buenas nuevas de salvación o alegres nuevas de salvación. Este Evangelio de Cristo, este Evangelio que el Señor Jesucristo predicó hace 2000 años, ¿cuál es la causa, ministro? ¿Cuál es la causa de que este Evangelio no se predique o no se haya predicado durante 2000 años tal y cual como Cristo lo especificó? Es muy importante la pregunta que me haces, Moisés. Muy importante, porque en el mundo son contadas las personas que conocen el verdadero Evangelio de Cristo, el genuino Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo tiene su origen en Dios. Y tenemos aquí algunos textos bíblicos de la Santa Biblia de la Revisión 60, de Reina Valera, que en mi forma de ver es la Biblia pues más acertada, porque hay versiones de 1909, la versión antigua, como le llamamos, y nos vamos a otro extremo que son las Biblias de lenguaje actual,
que ya pierden un poco de seriedad y sentido teológico, por lo que yo prefiero, y casi todo el mundo, la versión 60, la llamada del oso. Bueno, aquí encontramos una enorme información del origen de lo que es la autenticidad del Evangelio de Cristo. Entonces nos preguntamos dónde tiene su origen, porque muchos decimos, pues su origen está en el seminario mayor, en el seminario menor. He tenido pláticas con sacerdotes de diferente índole, de diferentes grados, de diferentes jerarquías. Por cierto que han sido pláticas muy amistosas. La gente católica es muy hermosa y son personas que van evolucionando, que van abriéndose al conocimiento de las nuevas organizaciones, sobre todo de la Iglesia de la Luz del Mundo. Como tú sabes, hace poco tiempo, para ser más preciso, el 14 de febrero, se bautizaron 50,000 personas. Así es. Son las personas que han identificado el verdadero Evangelio de Cristo. La pregunta que nos hacemos, ¿en dónde tiene su origen el verdadero Evangelio de Cristo? El verdadero Evangelio de Cristo tiene su origen en Dios, es decir, su origen es de carácter divino, de índole divino. Tenemos aquí lo que nos dice el apóstol San Pablo a la carta de los Romanos, capítulo 1, verso 1, que a la letra dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por el Evangelio de Dios. Hay que hacer énfasis en la última frase. En la última frase el apóstol está diciendo el Evangelio de Dios. Así es. De hecho, Dios es el primer evangelista por antonomasia, porque Él fue el que evangelizó a Adán. Nos dice en la Biblia Reina Valera 1909. Vemos ahí que Dios evangelizó a Abraham. Por decirlo así, es el primer evangelista. Por eso te decía, es el primer evangelista por antonomasia. Así es. Y es ahí donde tiene el origen, el verdadero Evangelio de Cristo. ¿Cómo identificarlo? Se identifica como Evangelio de Dios. Y en San Marcos capítulo 1, verso 1, ahí nos dice San Marcos, dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el Evangelio del profeta Isaías. Te fijas que aquí hace una especificación que ya no dice Evangelio de Dios, sino Evangelio de Jesucristo. Jesucristo decía: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que debo hablar. Así es, claro que sí. Decir. A su vez, el apóstol o el Señor Jesucristo llama a sus 12 apóstoles. La Biblia dice que llamó así a los que Él quiso, a los cuales también llamó apóstoles. A estos apóstoles les transmitió el Evangelio, los instruyó
De tal manera que los apóstoles le preguntaban a Jesús, bueno, ¿por qué a nosotros nos declaras todas las cosas en particular? Y a los fariseos, a los escribas, a los saduceos les hablas en parábolas. Contestaron los apóstoles, porque a vosotros os es concedido conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo les impartió el Evangelio a sus 12 apóstoles, para que ellos a su vez predicaran el Evangelio por todo el mundo, según lo que nos dice San Mateo capítulo 28, verso 19. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Excelente, verdaderamente la temática que nos está dando ministro Amado Blanco. Nos acaba de usted de sacar de una duda grandísima y estará de nuestro auditorio. ¿Dónde tiene origen el Evangelio? Es divino. Y usted nos acaba usted de decir, a través de las Escrituras, que este Evangelio tiene un origen divino. 3770-2025, está usted en su programa de radio La Luz del Mundo, el Evangelio. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con usted. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo hoy. ¿Qué es importante para ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad. Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto. Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral, INE. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos 5 años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. En el 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el IFT y se transformaron las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años tenemos llamadas de larga distancia nacional sin costo. Ya han disminuido las tarifas de la telefonía celular. Gracias a la reforma disfrutamos de más y mejores servicios a menores precios. Infórmate www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Somos Radio Noticias 1070. Estamos en el 1070 de amplitud modulada. Todo es paz en la vera del amor. Todo es luz que ilumina el interior. Hoy es tiempo de amor, es tiempo. Plenitud y prosperidad se ve, pues su voz ya se escucha por doquier. Hoy es tiempo de amor, es tiempo. Hoy es tiempo de amor, es tiempo. Hoy tu mente y tu razón no podrán imaginar. Es promesa que hizo a él. Hoy la puerta abierta está, hoy te llama a prosperar. Sigue ya el sonido de su voz. Vamos, sigamos su voz, recojamos hoy el fruto
durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. 3770-2025, línea telefónica aquí en directo en cabina. Invitamos a que también de igual manera envíe sus mensajes. En redes sociales se encuentra Josué atareado completamente contestando las redes sociales y los mensajes que serán bien recibidos en un momento más. Se encuentra con nosotros el ministro Amado Blanco Gómez, ministro de la Iglesia de Luz del Mundo, también que es poeta y declamador y también de igual manera es usted escritor. Acaba de escribir 2 libros tocante a lo que es la apologética. Si usted quiere saber algo más, bueno, le invitamos a que busque estos libros para que se entere de muchas cosas muy hermosas que habla la apologética. Bien, estamos comentando hace un momento, ministro Amado, que el Evangelio de Cristo tiene un origen. Ahorita usted nos lo acaba de decir, que el Evangelio de Cristo tiene un origen y es divino. Este Evangelio de origen divino, que trae promesa, que trae bendición, ¿a quién le fue encomendado, ministro? Bueno, como comentábamos hace un momento, es preciso, es pertinente abundar sobre este particular. Dios le encomienda el Evangelio al Señor Jesucristo. No solamente lo encomienda, sino que le da toda la autoridad. Como dice en San Mateo, toda potestad me es dada. El Señor Jesucristo, a su vez, no solamente se concreta a leccionar, a adoctrinar, a evangelizar a sus apóstoles, sino a delegarles una autoridad ilimitada para predicar el Evangelio. Esto es muy importante que nuestro radio escucha tome en cuenta. No todo el mundo está autorizado para predicar el Evangelio, porque conozco infinidad de personas que son egresadas de las universidades, del seminario mayor, del seminario menor, han estudiado homilética, han estudiado las diferentes ramas de lo que es precisamente la teología social, la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando del Evangelio auténtico que predican los apóstoles y que predicaron en la era primitiva. Esa autorización está acompañada de la autoridad. Si no hay autoridad de Cristo, ese Evangelio no tiene ninguna validez. Te digo esto porque hay diferentes personas. Un borrachito que sale de la cantina, toma la Biblia, lee, por ejemplo, Marcos 16:16, Mateo 28:19, y dice ir y predicar el Evangelio. Pues aquel borrachito ya curándose la cruda, lee ese texto, agarra la Biblia y se va a predicar. Y pues él dice, pues a mí Cristo me mandó a predicar el Evangelio, cuando en realidad, como decía el Señor nuestro Dios, yo no los envié y ellos acudían. Entonces, ese Evangelio no tiene ninguna facultad para salvar. Y el Evangelio que emana de Dios y viene a través de Cristo y de los apóstoles es para salvación. El apóstol San Pablo hace diferencia del Evangelio de Dios y el Evangelio de los hombres. Y dice que el Evangelio de Dios es para salvación y el Evangelio de los hombres es para perdición. Entonces, aquí hay un detalle muy importante, que hay que hacer diferencia de una cosa y de otra. ¿Cuál es el Evangelio que emana de Dios y cuál es el Evangelio de los hombres? Por eso el profeta decía en uno de sus
escritos. Paraos por los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Entonces, el Evangelio de Cristo que llega a través de los auténticos apóstoles de Dios trae un objetivo principal, y ese objetivo es salvar a las almas de la condenación eterna. Muchos no creen en el infierno, pero la Biblia nos dice que sí existe. Y existe también una recompensa, un descanso eterno. La Biblia le llama de diferentes maneras, le llama gloria, Nueva Jerusalén, altar de Dios, en fin, y es en donde las almas reposan eternamente. Entonces, retomando lo del Evangelio, solamente los apóstoles elegidos por Dios están facultados para predicar el Evangelio de Cristo, que a la vez conduce a la salvación. No sé si tengas alguna pregunta. Claro que sí. Ciertamente nos han comentado, tenemos una persona que nos hace una pregunta, que él tomando las Sagradas Escrituras, leyéndolas, ya tiene 2 años leyendo las Sagradas Escrituras, y nos dice: yo encontré un texto donde la Biblia me envía a predicar. Y dice: ahorita ya soy ministro, soy pastor de mi propia congregación, porque leyendo las Escrituras yo me encontré el texto donde me dice, ahorita lo acaba usted de dar, ministro Amado Blanco, Mateo 28:19. Dice que leyendo el Evangelio de Mateo encontró ese texto y que ahorita anda predicando el Evangelio. Mira, Moisés, yo he estudiado lo que es la apologética, y entre la apologética también existen varios métodos interpretativos de la Biblia, como son alrededor de 40 figuras retóricas, que prácticamente te estoy hablando de 40 tipos de lenguajes que existen en la Biblia, y existen 4 métodos básicos para entender lo que son las Sagradas Escrituras: dónde, cómo, cuándo y dónde. La pregunta sería, en ese particular, ¿quién habló en esa ocasión? La respuesta es Cristo. La segunda pregunta es, ¿a quién le encomendó el Evangelio en esa ocasión? Sí, así es. Fue única y exclusivamente a sus apóstoles. ¿Cuándo? Pues ya cuando él prácticamente había resucitado. ¿Y por qué? Pues los mandó porque estaban elegidos ya, predestinados para predicar el Evangelio. Ese texto, ese pasaje bíblico no es aplicable ni a ti, ni a mí, ni a ninguna otra persona, sino única y exclusivamente a los apóstoles, que los podemos conocer por sus nombres, y los nombres ahí se encuentran, no están escritos fácil. Y así pues hay millones de personas que dicen, pues toman la Biblia, aquí dice Dios me ve y predica el Evangelio a todo el mundo, pero sí, no se lo está diciendo a él, sino hace casi 2000 años se lo dijo única y exclusivamente a los 12 apóstoles. Exclusivamente los únicos que pueden predicar el Evangelio de Cristo son los apóstoles. De ahí en fuera, pues invitamos a nuestro querido radio escuchas que se cercioren qué tipo de evangelio están recibiendo, porque a veces creemos que estamos participando del auténtico Evangelio de Cristo y resulta que la predicación de ese evangelio pues es, como usted nos dijo hace un momento, el ministro Amado Blanco, es evangelio de hombres. Evangelio de hombres. Y ese evangelio de hombres lleva a la perdición. Entonces, quisiéramos, ¿cómo podemos nosotros encontrar o reconocer un verdadero evangelio, que alguien nos esté predicando un verdadero evangelio de Jesucristo? Mira, es muy importante la pregunta que me haces, y la respuesta no te la voy a dar yo, sino en las Sagradas Escrituras.
Precisamente el apóstol San Pablo, precisamente en el primer capítulo del libro de Gálatas, Gálatas era no una ciudad, no era un pequeño suburbio, era todo un territorio en donde había muchas iglesias. Y se dirige el apóstol San Pablo en esta misiva y dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. Quiere decir que hay apóstoles, que hay evangelios, que hay establecidos por los hombres, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo dice con esa certeza, con esa seguridad, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos. Vamos a ir a un corte, nos están diciendo aquí en Controles Master, Mari Moreno, y regresamos con este punto porque es muy interesante conocer a quién entregó Jesucristo la predicación del Evangelio. 3770-2025, estamos en su programa de radio La Luz del Mundo Hoy. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Pedro Antonio Flores, conductor de Radio Noticias 1070, ya se vio en la mega casa. Márquez de Sistán, ya me vi ahí. Tiene un gimnasio para verdaderamente pegarle sabroso todas las mañanas, ideal para hacer deporte y sobre todo una casa con unos terminados extraordinarios. Es la nueva mega casa para ti. Hágala. Nuestras emisoras, mantente pendiente a los establecimientos participantes, porque con tan solo escuchar y comprar puedes ganar la mega casa. La mega casa. Encuentra tus boletos en Fábrica de Lentes, tus lentes a la velocidad de la luz. Plaza de la Tecnología Gamer. Comienza el juego. Ya son 4 años y vamos por más. Bases, mecánica, patrocinadores y dónde comprar para obtener tus boletos están en www.lamegacasa.com. ¿Quieres tener tu casa propia? Marca 3615-2424. Búscanos en Facebook como Grupo San Carlos. Permiso Segov de GRTC /1085/17. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Somos Radio Noticias 1070. Estamos en el 1070 de amplitud modulada. Noticias 1070 presenta Sociedad Informada. Conoce tus derechos. Antes de arrendar una propiedad, lo mejor es siempre revisar y que un experto realice el contrato de arrendamiento, que no existan cláusulas abusivas ni lagunas que te puedan perjudicar en cierto momento. Recuerda que al inicio de todo negocio siempre es muy bonito y todo es planchado y en pétalo de rosas, pero en cierto momento, al tener problemas, ya sea de la parte arrendataria o del arrendador, las cosas se complican y si el contrato no está bien elaborado, puedes llegar a tener problemas muy perjudiciales. Soy Miguel Ángel Arévalo Ramírez y encuéntrame en redes sociales en Twitter como Miguel Arévalo R. Noticias 1070 presentó Sociedad Informada. Conoce tus derechos. Somos una realidad, haciendo radio de contenido. Noticias, espectáculos, deportes, salud, entretenimiento, música. Noticias 1070. Una verdadera opción al informarte. Oportuna, veraz, completa, actual. Para todo el mundo. XESP 1070 AM. 25.000 watts. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Noticias 1070. El sistema de noticias multicast que se ve y se escucha. Síguenos en las redes sociales como 1070 Noticias. En YouTube como Noticias 1070, porque la información fluye más rápido. Noticias 1070, también Mega Radio Networks. Seré feliz, seré